tal? ¿Cómo están? En el presente video vamos a exponer el segundo tema relacionado a las reglas ortográficas. En este caso lo hemos titulado hiatos y diptongos. ¿Qué es un hiato? ¿Qué es un diptongo? Vamos a conocerlo. Estas reglas ortográficas nos van a servir para la división silábica, que como bien sabemos son el fundamento de nuestro idioma español. Vamos a iniciar entonces la exposición. Lo primero que tenemos que saber es que existen 5 vocales. De ellas existe una división de 2 grupos, vocales abiertas y vocales cerradas. ¿Ok? Grupo 1, vocales abiertas, semiabiertas o fuertes. ¿Cuáles son esas vocales? La A, la E y la O. Grupo 2, vocales cerradas o débiles. La I y la U. Eso es lo primero que tenemos que saber para la división silábica. Después, vamos a iniciar a hablar con los diptongos. ¿Qué es un diptongo? La definición nos dice que un diptongo es la unión de 2 vocales. Se deben comprender y seguir 3 reglas. ¿Cuáles son esas 3 reglas para que se forme un diptongo? Regla número 1. Se forma un diptongo cuando se une una vocal débil con una vocal fuerte. Aquí tenemos los ejemplos: cuando se une la A con la I, la A con la U, la E con la I, la E con la U, la O con la I, la O con la U o viceversa. ¿Ok? Ejemplos. Aquí tenemos la palabra diapositivas. Si nosotros quisiéramos dividir la palabra diapositivas en sílabas, queda de la siguiente manera: la sílaba dia, la sílaba po, la sílaba si, la sílaba ti, la sílaba vas. Si nos damos cuenta, en la estructura de esta palabra que está aquí donde está pintado o pintada de color rojo, hay una unión de la vocal I con la letra A. ¿Qué quiere decir eso? Que esto forma un diptongo. Un diptongo, como lo dice su definición, une 2 vocales. En este caso, en esta primer regla, la unión de una vocal débil con una fuerte. La vocal I es la vocal débil y la letra A es la vocal fuerte. Chequen. Luego entonces se une. Lo mismo va a pasar en las siguientes palabras. La palabra aullar. Chequen cómo cuando se divide, estas vocales deben de permanecer unidas, porque esa es la regla número 1 de un diptongo. Un diptongo, recordemos que es la unión de 2 vocales. En la primera regla, una vocal fuerte con una vocal débil. Lo mismo pasa con la palabra tiempo. Lo mismo pasa con la palabra deudor. Lo mismo pasa con la palabra heroico, con la palabra estadounidense y miles de palabras más que componen nuestro idioma, nuestro lenguaje. Esa es la regla número 1. Ahora, la regla número 2 dice: se forma diptongo cuando se juntan 2 vocales débiles, la letra I con la U y la letra U con la I. Cualquiera de esas 2 vocales juntas también forman un diptongo. Veamos ejemplos. Aquí tenemos varias palabras con esa estructura. Chequemos. La palabra buitre. Aquí de color rojo nuevamente te estoy remarcando la unión de esas vocales. Cuando yo quiero formar el diptongo, tiene que permanecer esa unión. Vean, la sílaba bui es una sola sílaba y la sílaba tre tiene 2 sílabas. Lo mismo pasa con la palabra cuidar. Chequen, su estructura tiene estas 2 vocales débiles juntas. Cui. Luego entonces deben de permanecer unidas. Lo mismo con la palabra ciudad, con la palabra triunfar. La regla número 2 del diptongo nos está diciendo que 2 vocales débiles forman un diptongo, es decir, la unión de una sílaba a partir de esas 2 vocales. Los ejemplos acá están. Regla número 3. Cuando el acento gráfico tilde, aquí te lo pongo de color rojo, recae en la vocal fuerte. Muchas veces cometemos el error de confundir
esa regla con la regla del hiato que posteriormente se va a exponer. De la siguiente manera lo explico. La palabra canción. La palabra canción, cuando la dividimos, queda de la siguiente manera. Si nos damos cuenta, la tilde recae en la vocal fuerte. Cuando la tilde recae en la vocal fuerte, significa que no afecta en nada a la unión de estas dos vocales. Se sigue uniendo una vocal débil con una fuerte. Luego entonces no afecta en nada. Esta regla 3 es como un recordatorio, es como una sugerencia, es como una especie de reafirmación de qué es lo que tenemos que hacer en la unión de una vocal débil con una fuerte. ¿Ok? La palabra comprensión, chequen, igual tiene esa misma estructura. El acento gráfico, la tilde recae en la vocal fuerte, luego entonces no le afecta en nada. Solamente para reafirmar es parte. La palabra camión pasa por lo mismo. La palabra acentuación pasa por lo mismo. Y estas son las 3 reglas del diptongo que todos nosotros debemos de conocer, debemos de saber. Ahora, aquí añadir una cosa más. Existe algo que se llama triptongo. ¿Qué es un triptongo? Nos dice que es el conjunto de 3 vocales que se pronuncian en una misma sílaba. La vocal situada en el centro ha de ser abierta y las otras 2 cerradas deben de ser débiles, por supuesto. Vean, aquí tenemos ejemplos de triptongos. Tenemos la palabra miau. La palabra miau tiene una vocal débil, una vocal fuerte y otra vocal débil. Cuando te encuentres una palabra con esta estructura, significa que es un triptongo, y un triptongo también hace que conserve la unión de todas estas vocales. La palabra envidiáis tiene la misma estructura: vocal débil, fuerte, débil. La palabra semiautomático es lo mismo, lo que significa nuevamente que debe de conservar esa unión porque es un triptongo. La palabra Cuauhtémoc, chequen, es necesario que ustedes comprendan esta parte. Aquí están los ejemplos, lean nuevamente si no le entendimos a la definición para que quede clara esta parte. Ahora sí viene el tema del hiato. Y un hiato es la separación de esas 2 vocales. Aquí tenemos ejemplos de hiatos. Número 1, palabra aéreo. Si nos damos cuenta, la palabra aéreo tiene puras vocales abiertas o fuertes, lo que significa que yo tengo que separar y quedaría de la siguiente manera esa división silábica: a, e, re, o. Separo. La palabra ahora, a, o, ra. Si nos damos cuenta, aquí están 2 vocales, en este caso abiertas. Incluso aquí ya está funcionando la consonante H, pero como bien sabemos, la consonante H no tiene sonido, luego entonces es como si no contara, ¿ok? Y como no cuenta, entonces se plantea que son 2 vocales fuertes que están juntas. La palabra pelea pasa por la misma separación. La palabra petróleo, chequen cómo queda dividida. La palabra koala, la palabra poeta. Si te das cuenta, aquí se está separando esa vocal fuerte con otra vocal fuerte, y esa es la regla número 1. Ahora, regla número 2 nos dice: cuando el acento gráfico tilde recae en la vocal débil. Cuando sucede esto, la vocal débil se hace vocal fuerte. Fíjense que hay palabras que, en este caso el acento gráfico, la tilde, recae en la vocal débil. Cuando sucede este fenómeno, por ejemplo aquí estas palabras, esa vocal débil pasa a ser una vocal fuerte, y luego entonces vocal fuerte con vocal fuerte se tiene que separar. Por lo tanto, la separación queda de la siguiente manera en la palabra baúl: ba-ul, ¿ok? Porque esta marca, esta tilde, este acento gráfico
hace que esta vocal débil, vuelvo a repetir, se vuelva fuerte, y fuerte con fuerte tiene que separar. Lo mismo sucede en la palabra río, lo mismo sucede en la palabra oí, en la palabra filosofía, acentuó, en la palabra ríe. Y así como estos ejemplos, existen muchas más palabras con esta estructura y necesariamente tenemos que saber. Entonces, cuando nosotros separemos en sílabas, debemos de tener en cuenta estas 5 reglas que son fundamentales aquí para que se ejemplifique y sobre todo para que se afirme esta parte de diptongos e hiatos. Aquí tenemos casos concretos y que nos van a ayudar a esclarecer si aún existiesen dudas. Por ejemplo, la palabra Mario, si te das cuenta, la palabra como tal no tiene ningún acento. Entonces cuando se divide quedaría la sílaba ma y la sílaba río. Chécale cómo aquí se está uniendo una vocal débil con una vocal fuerte, luego entonces hace un diptongo y un diptongo hace que conserve la unión de toda esa sílaba. En consecuencia, la palabra María sí lleva acento gráfico en la letra I, aquí está, y cuando yo voy a dividir en sílaba, tengo que separar, porque la letra I con el acento gráfico, con la tilde, hace que se vuelva una vocal fuerte y luego entonces tengo que separarla, ¿no? Esto queda claro con este ejemplo para que no nos confundamos, sobre todo en saber interpretar estas reglas. Nuevamente, si tienes dudas, se te aconseja que revises los ejemplos, que revises cada una de las reglas, ¿no? Esto sería todo. Gracias por su atención. Hasta la próxima y saludos.